Hola, muy buen día. Bueno, estamos aquí para dar inicio a una serie de estudios sobre el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y bueno, ¿cuál es lo interesante de este libro? ¿Por qué es importante que alguien se ponga a estudiar, a exponer este libro? Pues es un libro que marca la pauta de todo lo que va a suceder a través de los años en la revelación bíblica. Es un libro que marca su mismo nombre. Génesis quiere decir orígenes. Claro que este nombre fue sobrepuesto en la traducción al griego del hebreo, ¿verdad? Por alrededor de los años 300 antes de Cristo en la Septuaginta, pero el nombre original de este libro es Berechit en el hebreo, y ahora veremos lo que significa. Es un libro introductorio entonces de lo que va a ser la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, y también coincide con el Nuevo Testamento, como lo iremos viendo. Entonces, en la actualidad, ¿por qué es necesario que alguien se ponga a estudiar el libro de Génesis? Pues la falta de propósito que se lee en muchos de los jóvenes de nuestra sociedad, la falta de identidad, tienen mucho que ver con el desconocimiento de los orígenes, porque ¿cómo sabe una persona quién es si no sabe de dónde viene o a dónde va? ¿Verdad? ¿Cómo se puede ubicar correctamente en la sociedad una persona que no entiende de dónde viene, cuál es su origen? Entonces el origen marca la pauta. Decían los antiguos griegos que el principio es la mitad del camino, y así lo es. Este libro realmente es sorprendente, y iremos viendo conforme se devela la trama de este libro, que nos va a conectar con todos los demás. Iremos viendo qué interesante, qué revelador, qué importante para el mundo de hoy es el conocimiento de este libro. Entonces, vamos a dar inicio al primer capítulo de este libro, el primer versículo y la primera palabra del libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, ahí iremos paso a pasito viendo cómo se va dando. Por lo pronto, la traducción que se hace al español de este versículo es como sigue en varias de las versiones que revisé. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esto lo dice la Reina Valera 60, pero también lo dice la Biblia del Peregrino y la Biblia de Jerusalén. Y lo dicen así, y bueno, curiosamente está hablando aquí de en el principio, y la palabra es Berechit, y aunque sí lo implica esta palabra, pues aquí principio nos da la idea de tiempo, pero en esta instancia pues no hay tiempo. Estamos hablando de antes del tiempo. Estamos ubicándonos en la eternidad, porque el tiempo todavía no ha sido creado. Entonces, hablar del principio, creo yo que se pueden considerar otras implicaciones de la palabra Berechit, que no solo hablan de principio en cuanto a tiempo, sino de principio en cuanto a principal, en cuanto a prioridad, en cuanto a importancia. Entonces, la palabra Berechit no solo es principio, sino principal o prioritario. Entonces, bien pudiera leerse: lo principal es Dios, que creó el cielo. Y luego dice el cielo en singular. Iremos viendo cómo el hebreo dice Shamayim y la IM es plural. Bueno, entonces
Aquí aprovecho para decir que en la actualidad, pues estudiar un poquito de los idiomas originales en los que se cree que se escribe la Biblia, pues ya no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad, porque vemos que pues las traducciones que nos llegaron a través de los años, como esta que estamos viendo aquí, pues traen algunos detalles, ¿verdad? Como aquí el cielo lo tradujeron como singular, y bueno, pues Pablo fue llevado al tercer cielo, entonces es interesante la pluralidad de los cielos y las implicaciones que eso va a tener en el desarrollo de la Biblia. En fin, aquí solo lo hago notar, pero lo que nos interesa es ir al hebreo. Aquí está el complicadísimo hebreo, ¿no? Que lo complicaron más con las vocales, todas las puntuaciones que vemos debajo de cada letra fueron puestas después, porque el hebreo es un idioma en donde se usan solo las consonantes y las vocales se van adecuando conforme al contexto. Pero ahí es el primer versículo, Génesis 1:1, y se lee Berechit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Entonces quiere decir lo que leímos ahorita, ¿verdad? Primordialmente creó Dios los cielos, plural, y la tierra. Bien, y vamos a señalar la primera palabra, que es Bereshit, y así se escribe en el hebreo moderno, pero el hebreo, digamos, moderno, se tomó del hebreo antiguo, que era mucho más pictórico, con más jeroglíficos, como vemos aquí. Aquí podemos ir equiparando, por ejemplo, esta es la Bet, de donde viene Betel, que es una casita, literalmente. Acá podemos ver en el jeroglífico antiguo, que era el hebreo antiguo, el hebreo arcaico, era un plano, imagínense ustedes el plano de una casa, ¿verdad? Y la Resh, que es la R, pues era una cabecita, una cabeza, aquí la vemos. La Aleph, que ahora pues así es bastante abstracto el significado, en la antigüedad era un toro, un buey, que podemos ver delineado aquí, y así se hacía la letra. La Shin eran dos dientes. La Yud o Yad antigua era un brazo con una manita, y bueno, pues la Tau era una marca, una señal, una cruz. Y eso lo hace muy didáctico, muy pictórico, muy interesante y muy retenible para nuestra memoria, y le quita lo difícil al hebreo, ¿no? Entonces ahí dice Berechit, y claro que el hebreo, pues ustedes lo saben, que se escribía de derecha a izquierda, y todavía se escribe así. Entonces, por eso lo escribí acá, esto es transliterado, y nosotros lo leeríamos de izquierda a derecha, Bereshit. Muy bien, esa es nuestra palabra. Y vamos a verla en los pictogramas antiguos. B, R, y luego la Aleph, que es muda, Shit. Una por una. La Bet, casa, como Betel, ¿verdad? Ahora, imagínense el plano visto desde arriba de una casa de campaña. Aquí está la entrada, aquí pasa el interior y la parte más íntima de la casa, que era la que ocupaban las mujeres, etc. Entonces, la palabra Bereshit, primero que nada, dice que es una casa, y lo usan para decir la palabra en,
como introductoria, ¿no? Ahí podemos ver la tienda de campaña para imaginarnos una, ¿verdad? Que es lo que le da la idea de la Bet, casa. Después vamos a Resh, que es una cabeza. ¿Y de qué habla una cabeza? Bueno, de lo primordial, ¿verdad? De lo capital, de lo primero, de lo principal, de lo prioritario. Por eso decíamos ahorita que la traducción que hicieron nada más de en el principio, como si fuera tiempo de lo que estamos hablando, pues puede también traducirse como lo principal o lo prioritario, que estamos hablando de Dios, es Dios, ¿no? Después viene una letra importantísima, que es la primera letra del alefato, se llama el alefato hebreo, así como el alfabeto griego, ¿no? Y el abecedario nuestro, pues los hebreos le llamaban alefato por al o alef, que quiere decir la primera letra, que quiere decir buey, toro. Y curiosamente con el tiempo se hace muda, pierde su sonido y bueno, esconde un significado tremendo, y ahí está la explicación de por qué la relacionaban a esta primera letra con Dios y equivocadamente llegan a fabricarse el becerro de oro, ¿no? Más adelante en la historia. Después vienen los dientes, que es la letra Shin, que da la idea de unidad, juntos, unidos, y así como los dientes de enfrente, que son los incisivos, hacen presión, pues esta letra da todos estos significados. Y de ahí sale el nombre de Hashem, que usan los judíos actualmente para Dios, o también sale el nombre de Shem, el hijo de Noé. Sem, Cam y Jafet, bueno, es Shem. Después viene el Ayad, o Yud moderno, ¿no? Que es un brazo, ahí lo pueden ver, delineado el bracito y la mano. Bueno, ¿por qué? Pues porque trae la implicación de trabajo, de actuar, de hacer, de arrojar, todo lo que hace la mano y el brazo. Y eso pues va dándonos la pauta de cuando se usa, por dónde va el significado. Finalmente, Berechit, la última es la Tau, que es una señal, y curiosamente es la señal de la cruz. Esta marca se trazaba al fin de los surcos en donde araban los bueyes. Entonces, curiosamente es la última letra del alefato y la primera es la alef, y alef quiere decir buey, y la marca que le ponían al buey en el surco al final era la tau, la señal de la cruz, y hasta ahí debía llegar el surco. Entonces el buey araba todo el surco hasta la cruz. ¿Creen ustedes que no tenga nada que ver con lo que actualmente pasó en la historia? Entonces esta primera palabrita ya nos va narrando la historia del cristianismo, ¿no? Del judaísmo y del cristianismo y de la humanidad, ¿verdad? Ahora, hay muchas escrituras que van en línea con lo que estoy diciendo, no me lo saqué de la manga ni nada, sino que dice Proverbios 8:23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Está hablando la sabiduría personificada en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es una forma del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no empieza en el Nuevo Testamento, ahí empieza como hombre, pero pues ustedes saben que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo mismo era Dios, y este estaba en el principio, ¿verdad? Entonces ahí se va viendo.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice Efesios 1:21, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí vemos la palabra principado, sobre todo principado. Dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, bien podíamos leer Génesis 1:1 de la siguiente manera, sin salirnos del contenido de esta palabra, ¿no? Primordialmente Dios creó los cielos, plural, y la tierra. Entonces ahí tienen ustedes, pues, implicaciones de esa primer palabra del primer libro, del primer capítulo, del primer versículo de Génesis, que nos da la pauta de todo lo que va a pasar, ¿no? Y de lo que es importante. Ya con que se nos quedara la idea de la prioridad que tiene Dios por encima de todo lo que va a suceder en la creación, por encima del tiempo que aún no existe. Entonces, esta revelación de la primera palabra nos revela la importancia, la prioridad, el valor, lo principal. Y ya, si tan solo se nos quedara eso para la vida y lo aplicáramos en nuestra propia vida, que el número uno es Dios, que lo más importante es Dios, y eso tuviera congruencia con nuestro pensar, con nuestro actuar, ya sería una ganancia impresionante para nuestra manera de vivir. Empezaría el orden y la luz a tomar forma en nuestra existencia y en nuestras vidas adquirirían significado ya desde ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí dejamos por lo pronto esta grabación. Espero que les haya servido.